Bueno, creo que vamos bien con los temas. Porque esta es la semana que 9. Sí, era 9. De 15. Sí, son los 3 que faltan. Sí, pues está bien porque vamos a 2/3 casi. Bueno, ayer definimos lo que eran las componentes conexas y las componentes arcoconexas. Y tenían que ver con una relación de equivalencia, eran clases de equivalencia de esta relación de equivalencia. X está relacionado con Y, si y solo si existe un C conexo, de tal manera que X y Y tienen así. Entonces, ayer lo que vimos es que las componentes conexas realmente son conexas. Y había quedado como ejercicio que las arcoconexas son arcoconexas o conexas por caminos. De hecho había un ejemplo, o sea, habíamos dado un ejemplo de un conjunto de los reales, donde aquí las componentes conexas eran dos clases de equivalencia, la clase que tenía al 0, 1 y la clase que tenía al 2,3. Aquí es. Y de hecho justo en este ejemplo, las componentes conexas y arcoconexas son la misma. También. Digamos que las componentes arcoconexas son los conjuntos arcoconexos más grandes dentro del conjunto. Lo podemos poner así o... sí. O sea, los elementos son conjuntos. Pero había otro ejemplo que era la imagen de gamma cerradura, donde gamma de t era t, seno de 1 entre t, bueno, de pi entre t, donde aquí esto estaba contenido en R2 y el número de componentes conexas había quedado como ejercicio, pero en las notas puse quiénes eran las componentes conexas. Aquí el número de componentes conexas es 1 y el número de componentes arcoconexas es 2. Entonces uno quisiera preguntarse, bueno, ¿cuándo un conjunto tiene la misma cantidad? Por ejemplo, aquí es la misma cantidad de componentes conexas que arcoconexas y aquí no. En principio uno pensaría, bueno, si toda componente conexa es arcoconexa,
perdón, si toda componente arcoconexa es arcoconexa, pues de entrada es conexa. Entonces, pareciera que hay una desigualdad ahí medio fácil. Y por eso vamos a ver este concepto que se llama conexidad local. Esta va a ser una propiedad suficiente para que el número de componentes, tanto conexas como arcoconexas, coincidan. Entonces, conexidad local. Conexidad local significa que no necesariamente el espacio es conexo, pero que cada punto tiene un pedacito que sí lo es. Entonces, vamos a considerar X un espacio topológico. Y X en X. Entonces vamos a decir que X es localmente conexo en X. Sí, me lo escribo bien. Sí, para todo U vecindad de X existe un C conexo y abierto tal que X vive en C y C no se sale de U. Es parecido a cuando quieres ver si es punto interior, pero no solo pides que haya un conjunto abierto dentro de ese abierto que tomamos, sino que aparte ese abiertito sea conexo. Entonces, se puede definir conexidad local para todo el espacio o para un subespacio. Profe, ¿ese ahí es local conexo o...? Localmente conexo. Déjame lo pongo completo. Es localmente conexo. Y de hecho, podemos definir conexidad local para un subconjunto de X, o sea, X puede ser conexo localmente o un subconjunto de X puede ser conexo localmente. Pues aquí podemos decir A contenido en X, X en A localmente conexo en X, sí, exactamente lo mismo para todo U vecindad de X en A existe un C conexo abierto en A, de tal manera que X vive en C contenido en A. Entonces, por ejemplo aquí, en este ejemplo, si damos X igual a 1/2 y U igual a, no sé, de 0 a 1, unión de 2 a 3 medios, de 2 a 5 medios, en principio es un abierto que no es conexo. Pero ¿qué abierto podemos dar? Que sea conexo y que esté dentro de este. Un cuarto 3 cuartos, sí.
Este es conexo, está contenido en U y tiene en un medio. Entonces A, bueno, como A es abierto, cualquier abierto de A va a ser abierto en X. Entonces los abiertos relativos pues son los mismos abiertos, nada más que estén contenidos en A. Entonces aquí A es localmente conexo en un medio. De hecho, si se fijan, o sea, si observamos bien, cualquier punto que demos lo podemos, y cualquier abierto podríamos encontrar este conexo, porque los básicos aquí son conexos. Entonces A se dice A es localmente conexo si lo es en todo punto de A. O sea, si para cualquier punto de A y para cualquier vecindad de ese punto existe un conexo abierto contenido en ese abierto, pues entonces A es localmente conexo. ¿Okay? Entonces, de hecho la definición de conexidad local es exactamente la misma para localmente arco conexo. Entonces no sé si aquí hasta ahorita hay alguna pregunta. Profe, entonces la idea de la conexión local, que por ejemplo el ejemplo de que aquí es un medio es como en el conjunto grande, ahí yo encuentro un conjunto pequeño que sea conexo y así ya, o como la idea. Sí, bueno, de aquí di un ejemplo, o sea, debería ser para todo U abierto. O sea, aquí la idea es, borro esta parte. Si doy, o sea, esto es cierto, si daba X igual a un medio, U igual a 0,1 unión 2,3, puedo encontrar un conexo más pequeño que esté dentro de este abierto. Entonces este es 1/4,3. Pero la definición dice que si U es cualquier abierto, yo debo poder encontrar un conexo dentro de ese abierto. Entonces aquí, bueno, hay que escribir un poquito más. Este es un caso particular que no es la definición, pero lo que les decía hace rato es que cualquier abierto en A, como A es abierto, pues U es abierto en R. Y como R tiene base intervalos, pues existe un A, B contenido en U, tal que un medio vive en A, B. Y como los intervalos son conexos, bueno, este U está contenido en entonces este sería C, este sería A, B. En este ejemplo, pues U era esta unión de intervalos, pero en general es cualquier abierto. La idea es que no importa qué tan pequeño sea ese abierto, yo siempre puedo encontrar un conexo dentro del abierto y del conjunto abierto. Por ejemplo, aquí esto no pasa porque cuando ustedes hacen la gráfica y que se empieza a acumular aquí, que este es el eje, cuando agarran un puntito en el eje y agarran una vecindad, bueno, no sé cómo sea la vecindad, pero es un abierto de R2, intersección esto, entonces yo puedo encontrar una bolita de tamaño R que esté contenida en U.
Y si le hago suma a esa bolita, pues se ve como así, pero aparte se ven muchas líneas, que es donde está convirtiendo esta cosa al eje. Entonces, no puedo encontrar, o sea, yo no puedo encontrar un abierto relativo que sea conexo, porque cualquier abierto va a tener estas partecitas. Entonces, en los puntos de aquí, pues van a ser puntos que es donde el conjunto no es localmente arcoconexo, por ejemplo. Si es localmente conexo, pero no es localmente arcoconexo. Perdón, no es localmente conexo. Esto es como el zoom. Si hicieras la intersección, pues tienes esto y todos los demás, que es donde va a converger. Entonces esta vecindad, pues no puedes meterle un conexo que también sea abierto, porque todos los abiertos se van a ver así, o en una pequeña vecindad se abre así. Los puntos que viven aquí, pues aquí sí, porque aquí yo sí puedo separar. Ese sería un abierto relativo, que solo toca como una ida de la gráfica. Pero los demás, pues todos se empiezan a acumular aquí. Ese es el problema. Entonces, no sé si ya han leído la demostración que les había dejado, pero ese ejemplo sirve para sacar varios ejercicios. Bueno, ok, entonces, ¿cómo vamos a usar que el hecho de que cumpla esto va a implicar que el número de componentes sea la misma? Hay varios pasos que hay que hacer. Les decía que en parte de la definición, pues yo aquí podía cambiarle localmente arco conexo si existe un abierto. Para todo abierto existe un abierto que sea arco conexo contenido en 1. Vamos a decir que es arco conexo. Entonces aquí ya nada más ustedes deciden si volver a copiar todo o nada más poner el pedacito arco conexo. Y localmente arco conexo si lo es en cada punto. ¿Okay? Entonces, quisiera ver algunas propiedades antes de ir ya directo a la demostración. Y la propiedad que vamos a ver primero es que, por ejemplo, aquí si a cada abierto yo le puedo meter un conexo, pues pareciera que las componentes arcoconexas, podemos decir algo de si son abiertas o no, son cerradas. Entonces vamos a tomar X localmente conexo y a considerar C una componente conexa. ¿Sí? Contenido en X abierto hice una componente conexa de U. ¿Cómo hacemos las componentes conexas de un espacio? Pues hacemos la relación de equivalencia, que es cualesquier dos puntos están relacionados si existe un conexo que los contiene, ¿no?
Entonces, todavía no digo que se va. Bueno, entonces C es abierto. Okay. Vamos a demostrar eso. ¿Qué pasa si tomo una X en U? Bueno, X en C. Las componentes conexas de U, recordemos quiénes son. O sea, recordemos que, no sé si se ve, si escribo aquí. Okay. Si X y Y pertenecen en U, pues la relación de equivalencia es X está relacionada con Y si existe un C, bueno, le voy a poner un C tilde conexo en U. De tal manera, que X y Y pertenecen a C. Entonces, yo tengo a U y tengo un puntito X y tengo un puntito Y, y yo me voy a preguntar si hay un conexo que los contiene. Si hay un conexo que los contiene, ellos van a estar en la misma clase de equivalencia. Entonces eso hace que U se parta pues en varios pedazos, que son todos los que están relacionados. Voy a agarrar uno de estos pedazos. Okay. Entonces X vive en U. ¿Qué puedo decir entonces de eso? Con las hipótesis que hemos considerado. ¿Qué dice la definición de localmente conexo? U y un punto de U va a ser localmente conexo en ese punto. U está toda la vecindad de X en U va a existir un conexo. Okay. Conexo abierto en U. O sea que X está en el conexo y se sale de Ok, entonces, como X vive en U y X es localmente conexo, sí, es eso. Localmente conexo, pues en particular lo es en X. Entonces va a existir un conexo D abierto, nada más que aquí yo sé que X es localmente conexo. X es localmente conexo.
Entonces el abierto pues es en X. Si existe un D conexo abierto en X, de tal manera que X vive en D y D está contenido en U. Pero al ser abierto, al ser un abierto en X y al estar contenido en U, pues la intersección con U es la misma D. O sea, este también es un abierto, D es un conexo abierto en U, porque está contenido en U. Ok. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con todos los puntos de D? Aquí dice, bueno, hay un punto, o sea, ya agarré X en una componente conexa, entonces va a haber un conexo aquí que contiene a X. ¿Qué pasa con todos los puntos de D? ¿Qué pueden decir de la relación de equivalencia? Creo que tiene un conexo en Si el D ya existe y es conexo, y si tomo un Y que vive en D, X también está en ese conexo. ¿Están relacionados? Están relacionados. Entonces, Y está relacionado con X. Pero todas las clases de equivalencia, todos los puntos que están relacionados, pues están en esa componente, porque esta es la clase de equivalencia de esa relación que tiene a X. Todos los de esta clase de equivalencia están relacionados con X. Entonces Y pertenece a D también, perdón, pertenece a C, que es la clase de equivalencia. Entonces D está contenido en C. O sea que X, que vive en C, pues encontramos a un conexo, pero lo importante aquí, aparte de ser conexo, es que es abierto, está totalmente contenido en C. Esto es abierto en U. ¿Eso que me dice de X? Si encontré un abierto que está contenido, una vecindad contenida en C, es punto interior de C. Pero X será cualquiera. Entonces C es abierto en U. Pero U es un abierto en X. Si tengo un abierto en U, dentro de un abierto, pues va a ser abierto en el total. Entonces C es abierto en X. Entonces las componentes conexas de un abierto son conjuntos abiertos. En particular, ¿qué pasa si U es todo X? Esto es como más fuerte, pero el corolario es que si tengo un espacio topológico localmente conexo, haciendo U igual a X, pues todas sus componentes, o sea, componente conexa de X, va a ser abierta.
Entonces, digamos que esta propiedad o proposición es más fuerte. No sé si tengan alguna pregunta con lo que acabamos de hacer, corolario. Si X es localmente conexo, entonces toda componente conexa es abierta. Entonces tengo mi espacio X y estas están partidas en puras, en todos los pedazos, donde cada pedazo es conexo y cada pedazo es abierto. Entonces X es igual a la unión de todas sus componentes conexas. Pero es lo mismo que tomarse una y hacer todas las demás. Ahora, ¿qué podemos decir? O sea, a ver. Si beta vive en J, por lo que acabamos de ver, C sub beta, pues es abierta. Pregunta, ¿estos dos conjuntos se tocan? ¿No? ¿Por qué? Porque la relación de equivalencia, ¿no? Ajá, son clases de equivalencia, entonces no se pueden tocar. Pero todas estas son abiertas también. Y disjunto con la unión de todas las cuales cada una de estas son abiertas. Entonces esta unión es abierta. Y entonces es sub beta, pues es cerrado, porque su complemento, el complemento de ese beta, pues es este, que son abiertos. ¿Quién es cerrado? C sub beta. O sea, ¿quién es X? X menos C sub beta, ¿quién es? Ajá, aquellas que no tienen nada que ver con beta, porque son disjuntos, o sea, no hay nada, aunque sea esta unión, pues esta no tiene nada que ver con esto, entonces si se lo quito, pues me queda esto de aquí. Pero estos son abiertos, este es un abierto, porque es una unión de abiertos, entonces C sub beta es cerrado. Entonces las componentes, si X es localmente conexo, las componentes conexas son abiertas y cerradas al mismo tiempo. Que eso no pasa, pero esa es una forma de demostrar que la curva del topólogo no es localmente conexa, porque no, perdón, esta es componente conexa, la otra era arco conexo. Bueno, ahorita vemos, nos falta un poquito más, pero ya casi. Entonces, aquí realmente, corolario, que es
sale de esto y de lo anterior es que si X es localmente conexo, entonces toda componente conexa es abierta y cerrada. Bueno, entonces, para los ejercicios de mañana, la demostración que acabamos de hacer es similar a la que se haría para localmente arcoconexo. Entonces, ejercicio, si X es localmente arcoconexo, entonces toda componente arcoconexa es abierta y cerrada. Bueno, nada más abierta. La otra también puede salir de ahí. Sí, nada más abierta. Ok. ¿Qué es más fuerte, ser localmente conexo o localmente arcoconexo? Arcoconexo. Porque si a cada vecindad tú le puedes encontrar un conjunto que sea conexo, arcoconexo, pues todo arcoconexo es conexo. Entonces le puedes encontrar un arcoconexo, un conexo. Aquí. Entonces aquí observación. Todo conjunto o todo espacio localmente arcoconexo es localmente arcoconexo, es localmente conexo. Si toda vecindad admite un arco conexo abierto, como todo arco conexo es conexo, pues admite un conexo abierto. Ok. Bueno, entonces ahora sí ya podemos decir algo sobre el número de sobre el número de componentes conexas y arcoconexas. Entonces vamos a considerar X localmente conexo. Vamos a tomarnos una componente conexa. ¿Okay? Y X en C sub B. Entonces, tengo X, tengo una componente conexa
Ahora, por algún otro lado, pues tengo o sea, esta X pues se parte en varias, ¿no? Tiene sus pedazos de las componentes conexas. Pero también tiene sus pedazos de las componentes arcoconexas. Entonces, la componente arcoconexa que contiene a X, ¿cómo se relaciona con la componente conexa que tiene a X? O sea, esta tiene, X también tiene sus componentes arcoconexas. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo dibujo? Bueno, se supone que es el mismo X. Aquí está, la X. ¿Cómo pinto a las componentes arcoconexas? ¿Las pinto más grandes o más chiquitas? Aquí va a haber una componente que tiene X. Entonces, como es una partición, existe un D sub alfa, componente arcoconexa. Tal que X vive en D alfa. ¿Qué podemos decir de esta componente arcoconexa? ¿Qué propiedad cumplen los arcoconexos? ¿Son conexos? Son conexos. D sub alfa es conexo. Por ser, como es arcoconexo, o sea, D sub alfa es arcoconexo. Por ser componente arcoconexa es arcoconexo. Pero por ser arcoconexo es conexo. Y aquí vive X. ¿Qué pasa si Y vive en D alfa? En relación con X. ¿Están relacionados? Ajá, están relacionados con qué relación de equivalencia. La de que existen conexos pero descontinuos. Ajá, están relacionados con la de conexidad. De hecho también con la otra, pero ahorita me importa la de conexidad. O sea, quiere decir que todos los elementos de aquí están en la misma clase de equivalencia de X porque están relacionados. O sea que Y vive en C beta. Entonces el dibujo, o sea aquí, de alfa está contenido en C beta. El dibujo iría así. Aquí está de beta. Ok. Pregunta. ¿Por qué tienen que ser iguales? ¿Qué pasa si existiera alguien aquí? Supongamos que existe Y en C beta menos D alfa. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde? Lo pienso como si existe un Y, eso sería una separación de... Ajá, pero necesito dos abiertos. Entonces necesito otro conjunto que tenga Y. Pudiera ser el mismo color, pero para ahora la componente arcoconexa que tenga Y. O sea, si existe alguien aquí, de entrada Y vive en X.
Pero como es una relación de equivalencia lo de las componentes arcoconexas, tiene que haber una clase de equivalencia que lo tenga. O sea, existe un C, no recuerdo cómo le decían las arcoconexas, un D sub gamma, de tal manera que Y vive en D sub gamma. Pero misma razón, como es arcoconexa, como es componente arcoconexa, va a ser arcoconexa. Esta es clase de equivalencia de arcoconexidad. Pero misma razón que aquí, D sub gamma estaría contenido en C sub beta. ¿Sí es beta? Sí. ¿Por qué? Porque pues es un conexo que está relacionado con Y, pero Y está dentro de esa clase de equivalencia. Entonces, ahora sí, si haces la unión de todas esas, o sea, dices, a ver, aquí hay otra que está contenida, si sobra, hay otro que está contenido, y todos están contenidos. Entonces tendrías una separación. Entonces, C sub beta sería igual a D sub alfa, unión, bueno, le voy a poner gamma sub Y, la unión de esas componentes donde Y vive en el complemento. Esta sería diferente de vacío porque aquí hay gente, y esta es diferente de vacío porque aquí vive X. Los dos son abiertos porque unión de componentes arcoconexas es abierto porque son abiertas. Y este es un abierto, es una separación, es una contradicción. Entonces no puede existir nadie, pues tienen que ser iguales. Por lo tanto, C sub beta es igual a D sub alfa. Para toda componente conexa va a haber una componente arcoconexa que sea. Entonces, si al momento de calcular pues nos dan más componentes arcoconexas que conexas, pues eso quiere decir que el conjunto en cuestión no es localmente conexo. Ah, profe, ¿por qué es la contradicción? ¿Por qué? Porque las componentes conexas son conexas. Y va a ser una separación, nos está separando entre la componente que tiene X y luego todas las demás. Está separando el conjunto de C sub beta en dos. En esta. Y todas las demás componentes que están dentro de esa beta. Este tiene X y este tiene Y. Son abiertos porque cada uno de ellos es abierto. Y la unión te da. Entonces te estás creando una separación de C sub beta y eso no es posible. Entonces, maneras de calcular. Te puedes ahorrar calcular las componentes las componentes arcoconexas. Si el conjunto es localmente conexo, van a ser las mismas. Y si de entrada son fáciles de calcular y son diferentes, pues entonces puedes concluir que un conjunto no es localmente conexo. Entonces ahí se acaba conexidad. Y pues ya les tocaría a ustedes decidir cuándo quieren el siguiente examen. Platíquenos.